Vamos a ver un tema que pensaba, es acerca de la santidad. Le he puesto el título Santidad en tiempos difíciles, ¿no? Y obviamente tiene que ver con la santidad, pero lo de tiempos difíciles creo que se podría debatir, ¿no? Porque desde principios de la iglesia han sido tiempos difíciles, ¿no? La persecución y muchas cosas que vienen pasando los cristianos, ¿no? Se torna en cada era vivir una vida cristiana piadosa más difícil. Nosotros tenemos la particularidad de que somos bombardeados por un sistema que intenta diluir el cristianismo y los principios, ¿no?, que el Señor nos instituyó. Como iglesia nosotros tenemos la función no solo de compartir un mensaje de salvación y esperanza, sino también de mostrar los principios con los que Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos. Y por eso la iglesia se ocupa bastante de hablar acerca del tema de que debemos vivir una vida santa, una vida en santidad. Pero ¿qué es la santidad? ¿Cómo lograr esa vida de santidad? Bueno, nosotros a lo largo de toda la Escritura vamos a ver personas que han tenido los mismos problemas que nosotros podemos tener, las mismas luchas, las mismas batallas, solamente que en otras épocas. Entonces, nosotros vamos a aprender de los grandes héroes de la fe, y no estoy hablando de Hebreos 11, pero vamos a ver que hay muchas personas, tanto varones, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que han dispuesto su vida a consagrarla al Señor, buscando así agradarle a Él. Por eso, a modo de aclaración, es bueno saber que la palabra santo no es aquella persona que aparentemente se porta bien, aquella que nosotros decimos, mira, el tipo es un santo. No tiene nada que ver con portarse bien o mal. Nosotros vamos a ver que la Biblia, cuando habla de esta palabra santo, en el hebreo es kadash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado. Otra definición, apartado para Dios, apartado de las cosas del mundo. Entonces, es bueno aclarar también que somos santos en un momento de la vida. La santificación va a ser lo que vamos a ir adquiriendo de manera progresiva. Eso sí va a ser toda la vida. Pero somos santos en el momento en el que somos salvos. Ustedes fíjense que el apóstol cuando escribe dice a los santos en Tesalónica, a los santos en Filipo. Está hablando a personas, primeramente personas vivas, no estatuas ni nada de esas cosas. Entonces, y vamos a ver que en varias de sus cartas les pide a ellos que busquen la santidad, que se santifiquen. Entonces, la santificación, la santidad va a ser algo progresivo de toda la vida. No es que por tener 10, 20, 30 años de iglesia, el tipo es el mejor santo de... No. O por ejemplo, la cantidad de años no nos dan a nosotros ni la santidad ni la autoridad bíblica para tratar de usar eso como escudo, ¿no? Eso a modo de aclaración. Entonces, muchas veces cuando nosotros compartimos este mensaje, el mensaje de salvación, y me acuerdo que cuando hacemos evangelismo con colores, el último color es el crecimiento, no el verde que se refiere al crecimiento, y ese crecimiento tiene que ver también con la santidad. Entonces nosotros predicamos el evangelio y enseñamos que deben crecer espiritualmente, deben buscar la santidad. Ese sería el segundo paso y el principio de un discipulado, ¿no? Entonces, nosotros, como para ir reflexionando, podríamos hacernos unas 5 preguntas que yo tengo anotadas aquí. ¿Por qué Dios quiere que seamos santos? Y ahí uno puede pensar varias cosas, ¿no? Pero a la luz de la Biblia, nosotros vamos a ver que Dios quiere que seamos santos, primeramente porque Él es santo, su carácter es santo. Y por eso quiero que me acompañen a buscar el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus,
y viviremos. Aquí vemos, ¿no?, que Dios no nos quiere dejar así como somos, ¿no?, pecadores, de influencia mala. No, Dios nos va a ir moldeando, nos va a ir disciplinando. Y muchas veces nosotros pensamos que esta disciplina del Señor siempre se presenta como un castigo, ¿no? Uy, eso te pasó porque seguro estás en pecado. No es así como funciona. No digo que Dios no lo pueda hacer, ¿no? Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Dios usa, hoy en día, creo yo, otros métodos, ¿no? Usa líderes piadosos, usa al pastor, usa a los hermanos y usa su misma palabra para ir corrigiéndonos. De esa manera nosotros vamos a ir creciendo en santidad. Y anoche hablábamos acerca de eso de la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces para nuestra vida no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y cuando uno se plantea cuál es la voluntad de Dios, tiene que ver primeramente con esto que estamos desarrollando. Y es la santidad, la santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso tiene que ver con decisiones que nosotros vamos a ir tomando también, porque muchas veces nosotros podemos poner de ejemplo trabajo. A mí me acuerdo que cuando estaba en Turbio conseguí un trabajo que cualquiera en esa zona desearía tener. Un trabajo en una empresa muy conocida, y con Shane veníamos orando por ese trabajo puntualmente. Y cuando se me da, me llaman, me dicen, ¿estás adentro? ¿Quedaste? Nosotros contentos. Qué bueno, el Señor respondió. Con el tiempo, ese trabajo fue ocupándome incluso los días domingos, los días sábados y muchas horas del día. Tantas que cuando llegaba a mi casa estaba fundido, no quería ni siquiera comer a la noche, acostarme y levantarme al otro día a seguir trabajando. Entonces, uno analizando ese trabajo, que supuestamente fue una respuesta de oración, ¿era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no va a ser que te alejes del Señor. Y yo de a poquito me iba alejando, había empezado a faltar los domingos, había empezado a faltar los sábados, había empezado a faltar los miércoles. Parecía una bendición el trabajo, ¿no? Pero en realidad no era una bendición y me estaba alejando de Dios, y por eso descubrimos que no era su voluntad. Entonces hay que tener discernimiento y sabiduría para entender cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Y así vamos a entender que su voluntad siempre va a buscar que nosotros seamos santos, que podamos ir adquiriendo más santidad. La segunda pregunta, ¿qué es vivir en santidad? Y esto tiene que ver con marcar la diferencia. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos apartados del mundo, apartados para Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 12, un pasaje, un texto muy conocido, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nosotros, leyendo este pasaje, podemos sacar enseñanzas muy prácticas y muy enriquecedoras. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia tiene que ver con que es algo que nos va a costar. Por eso dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio es algo que cuesta. Si no te cuesta tu vida cristiana en santidad, no estás sacrificando nada. Por eso aquí habla de presentar cuerpos en sacrificio vivo. Y fíjense que dice santo. O sea, tiene que ser a la manera de Dios y no a mi manera. Pero yo creo que así a Dios le gusta. No se trata de cómo vos creas o pienses que a Dios le gusta. Se trata de hacer como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, y habla de
un culto racional. Es algo que debe ser sumamente pensado, ¿no? No algo impulsivo, no algo que alguien me enseña así y yo voy y lo hago sin siquiera pensar. No. Nosotros tenemos que ser cristianos razonables. Nuestra fe es muy razonable, no es una fe ciega como muchas veces se escucha. Nosotros tenemos mucha evidencia para creer lo que creemos. Eso no quiere decir que no haya fe tampoco, ¿no? Porque si no estaríamos un poquito. Pero a lo que voy es que todo lo que decimos, hacemos y creemos tiene un sentido, tiene una lógica. Entonces debe ser algo que lo que hacemos racional. Dice, no os conforméis a este siglo, no amoldarse al mundo, ¿no? Muchas veces nosotros tratamos de mimetizarnos en conversaciones con amigos, con compañeros, tratamos de mimetizarnos para que no nos digan, ahí está el raro, háganlo a un lado. Es normal en el ser humano, ¿no? Tratar de pasar desapercibido y evitar así cualquier tipo de vergüenza o presión social, ¿no? Pero nosotros, esta sociedad nos impulsa a todo eso, pero recuerden que nosotros, los que hemos decidido creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador, no pertenecemos aquí, estamos de paso por aquí. Así que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? No debemos amoldarnos a este mundo. Dice, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una renovación, y cuando leo esta parte siempre me hace pensar en 2 Corintios 5:17, que dice que somos nuevas criaturas en Cristo y somos... se me han mezclado varios versículos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta parte a mí me gusta porque habla de una renovación. Tiene que ver con que las cosas viejas fueron borradas. Ahora, la pregunta la cual uno tiene que reflexionar: si Dios borró todo lo que vos querías que borre, esas cosas viejas, esas cosas malas, ¿vos con tu vida vas a volver a escribir lo mismo que Dios borró? Sería ilógico hacer eso. Entonces tenemos una hoja nueva que escribir, pero esta vez la tenemos que escribir guiados por Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Y cómo hacemos eso? Sacando la basura de nuestra mente, malas palabras, el doble sentido, malos pensamientos, y llenándola con la palabra de Dios, con canciones que alaben al Señor, con un estilo de vida que sea digno del Señor. Filipenses 4:8 dice, no sé si es el exacto, pero en esto pensad, dicen, todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo honesto, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y el versículo me gusta porque se puede hacer de manera circular, ¿no? ¿En qué pienso? Y volvemos a empezar, y termina en esto pensad. ¿En qué pienso? Y lo podemos volver a leer de manera infinita y así grabarnos en nuestra cabeza. Ahora, vemos aquí que de esa manera nosotros vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces, y es algo que pasa muy seguido de manera específica en los jóvenes, y es que la Biblia muchas veces no habla de una parte, vamos a llamarle la parte gris, no es ni la blanca ni la negra, está bien o está mal, la parte gris, ¿no? No habla acerca de la droga, una cosa muy particular. ¿Saben que no habla de café la Biblia? Me llamaba la atención eso, y eso me ha llevado a entender otras cosas que andan dando vuelta por ahí. Pero la Biblia no habla acerca de boliches, no habla de algunas, vamos a decirle, malas palabras, no malas palabras aquellas que son de manera específicamente malas palabras. Y aquí puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, en las cocinas tenemos un tachito donde se tira la basura, ¿no? Basura no es una mala palabra, pero si yo aplico esa palabra hacia una persona se convierte en mala palabra, ¿no? Una parte gris a la que me refiero. Entonces debemos nosotros cuidar eso. Después, esas palabras que muchas veces hacemos una combinación de palabras. Decimos la primera parte de una mala palabra, pero la terminamos con una parte de una buena palabra, lo cual no termina siendo mala palabra, pero el que entiende ya pensó en esa mala palabra, ¿no? Ahí también tenemos que tener cuidado, porque la Biblia no habla de todo específicamente,
pero sí habla para todo. Entonces debemos estudiar la Biblia para poder así entender y diferenciar todas esas cosas. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como embajadores de Cristo, somos personas muy influyentes. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos somos influyentes. Eso quiere decir que sin que nosotros nos demos cuenta, hay personas que nos están observando y aprendiendo de nosotros, queriendo ser como nosotros. Somos las Biblias abiertas que el no creyente lee, y por eso debemos cuidar hasta lo más mínimo. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nos manejamos en las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Muchas veces, a mí me pasaba en mis primeros años de que salía del club bíblico y buscaba algo distinto. Ya está, ya cumplí con el Señor, me voy al taller. Había un taller de moto en el que nos juntábamos siempre y ahí era descontrol total. Bueno, no tanto, pero sí, no era un ambiente muy sano, que digamos. Y ese era mi escape. Ahí podía ser distinto, digamos. Sea como sea, ahí nadie me criticaba ni me juzgaba. Pero con el tiempo, el Señor me fue corrigiendo todo eso. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Vos sos una persona que está siendo hipócrita. Está con un paso adentro y un paso afuera. Los tibios no encajan. Esto es lo feo, ¿no? Los tibios no quedan bien ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. O sea que el mundo te va a criticar y la iglesia te vas a sentir un extraño dentro de la iglesia. O sea que la tibieza no nos conduce a ningún lado. A donde sea que estemos nos vamos a sentir incómodos. Por eso debemos ser lo más sinceros posible. Primeramente con el Señor, después con nosotros mismos. Y así vamos a ver que nuestra vida habla un solo idioma, ¿no? Aquí otra de las preguntas: ¿de qué depende mi santidad? Y muchas veces nosotros la respuesta la tenemos, pero así, y obvio, depende de mi relación con Dios. Todos han pensado lo mismo, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que muchas veces las personas, y lo vemos en el principio de la historia, nos gusta echar la culpa. Yo no estoy bien porque el pastor no me preguntó cómo estaba hoy. Yo no estoy bien porque mi líder no me mandó el devocional, es culpa de él. Y muchas veces atribuimos que nosotros no crecemos por X persona. Nos gusta echar la culpa de nuestros errores. Nosotros sabemos que nuestra relación con Dios, de eso depende nuestra santidad. Nuestra santidad no solo depende de llenarme de conocimiento, sino también de aplicar el conocimiento. Por ejemplo, hoy estamos hablando de santidad. Y créanme que yo he sido el primero en ser hablado acerca de esto. He tenido unos días bastante particulares. Y sin duda el Señor es el que me está diciendo: ¿vos quieres hablar de esto? Vení a la escuela primero. O como diría un cantante, vamos al taller del maestro, ¿no? Ahí te va a moldear a vos primero. Así pasa. Entonces vemos que la santidad depende de la relación que tengamos con Dios, con nuestro Padre Celestial, y de la obediencia que tengamos para con Él. Quiero que me acompañen a un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34. Es un 34-29. Es esta parte linda de la historia y que llama mucho la atención y cómo nosotros lo vemos aquí de manera literal, ¿no? en este versículo, pero es algo que a nosotros nos pasa y nos debe pasar. Fíjense lo que dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, él no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, se nota de aquí a, no sé, a donde que ustedes quieran pensar. Se nota, hermanos, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, vamos a andar como Moisés anduvo, resplandeciendo su luz. Se nota, y eso lo da únicamente la comunión con Dios. Entonces, si tener comunión con Dios se nota y resplandece, no tenerla también se nota. Porque somos como vasos llenos de barro, el cual ni siquiera brilla y nada. Entonces la comunión con Dios va a hacer que nuestras vidas sean literalmente luz a las personas que nos rodean. Debemos tener este versículo bien presente para tratar de llegar a resplandecer, tal cual Moisés al bajar de hablar con Dios, ¿no? Otra pregunta, ¿para qué vivir en santidad? Uno puede pensar, no, bueno, está bien, hay que vivir en santidad, pero ¿para qué? ¿Qué gano yo? ¿De qué me sirve a mí llevar tal vida santa si con tener la salvación me alcanza? ¿Para qué voy a vivir una vida en santidad? Primeramente, la Biblia habla acerca de que si sos nueva criatura, si has nacido en Cristo, dice que tus obras van a hablar de tu fe. Y la gratitud que uno va a demostrar por tal sacrificio se va a notar. En mí pasó de manera, no sé, especial y particular, porque cuando yo entendí que estaba camino al infierno, me dieron esa buena noticia, ¿no? Porque dice un gran maestro de evangelismo, el infierno es una buena noticia, solo si se pega la vuelta a tiempo. Entonces me dieron esa noticia y yo dije, estoy perdido, necesito un Salvador, acepté al Señor. De inmediato salí de la iglesia y me fui a compartir el evangelio con un grupo de amigos que estaban tomando en la esquina. Digo estaban porque yo ya era creyente. No, yo también estaba ahí, si no es que estaba de pasada. Pero fui a compartir con ellos el evangelio, no me importaba, no sabía cómo, porque es la verdad, no sabía cómo. Yo les hablé del Señor, los chicos se mataron de risa. Ahí viene el evangélico, decía, mira el evangélico, chao pastor, me decía. Solo porque hablé de Dios. No me importó la vergüenza, la humillación y el desprecio de mis amigos. Yo el mensaje lo tuve claro desde el principio y la motivación a compartir a otras personas que estaban confundidas como yo. Y fue algo así, instantáneo. Después me fui practicando todo. Ahora, ¿para qué vivir en santidad? Una de las respuestas que tengo aquí, pero no se las voy a dar, voy a pedir que me ayuden a buscar algunos versículos. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gracias. Buscad, hermanos, de entre vosotros personas de buen testimonio, llenos del Espíritu, de sabiduría, a quienes podamos encargar el trabajo. Busquemos ahora 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si nosotros queremos responder esta pregunta, ¿para qué servir? ¿Para qué vivir en santidad? La respuesta es para servir al Señor, mostrando gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Pero para servir al Señor no es un impulso emocional, como a mí me pasó que salí y fui y prediqué. Cuando volví a la iglesia quería seguir haciéndolo y me bajaron a caña. ¡Pum! Pará, hermano. Pará, está bien que vos quieras aprender, está bien que vos quieras compartir, pero no es así. Esperá, mira, me hace 2 preguntas,
eso nos muestra que debes aprender un poco más de la palabra del Señor, porque no sirve de nada que te pongas a discutir y a pelear por algo que vos crees y que la otra persona no cree. Entonces es bueno tener estrategias para compartir la palabra. Así que te toca crecer espiritualmente. Yo te aconsejo que vengas todos los sábados, que era el club bíblico, no era la reunión de los domingos, y yo te voy a ayudar, me dice. ¿Tienes Biblia? No. Te voy a dar una vez. Me da una Biblia y empezábamos cada sábado. Pero él me decía, vení todos los sábados, porque yo iba pasando uno. Uno sí, uno no. Uno sí y uno no. Lo dejo a su imaginación, ¿por qué? Entonces, vemos que para servir a Dios nosotros debemos ser santos y practicar la santidad en obediencia a Él. Marcos 3:14 nos deja ahí bien clarito esto. Dice, estableció a 12, el Señor Jesús estableció a 12 para que primero estén con Él, comunión. La comunión te lleva a conocer a Dios y qué es lo que Él quiere. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y luego, primero la comunión, después el servicio. Y luego enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Así que vivir en santidad para servir a Dios. La última pregunta. ¿Cómo vivir en santidad? Si me ayudan a buscar Colosenses 3, del 1 al 4. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, queridos y amados en el Señor. Si nosotros decimos ser cristianos, profesamos la fe que el Señor nos enseña aquí en su palabra, debemos buscar las cosas del Señor. Buscar las cosas de arriba se refiere a las cosas celestiales, no a otra cosa. Si nosotros decimos que somos creyentes, debemos primeramente buscar esas cosas de arriba. Como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Bueno, aquí el apóstol nos está exhortando de una manera particular, como solo él lo puede hacer, ¿no? Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Yo te lo puedo parafrasear al lenguaje santiagueño. Hermano, si sos cristiano, compórtate como cristiano. Así sencillito. Buscar las cosas del Señor, buscar ser como Cristo. Dice el segundo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces nosotros vemos aquí que tenemos que tener un objetivo claro, ¿no? Y no es el nuestro particular de decir yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo no, sino qué es lo que quiere el Señor conmigo y para mí. Porque lo que quiere para mí es una cosa y lo que quiere conmigo es otra, porque lo que quiere conmigo es que yo y cada uno de nosotros seamos un instrumento. El tema es a dónde Dios me quiere usar. Para descubrirlo, para saber, debemos pasar tiempo con Él y pasar tiempo en su casa, con su comunidad de hermanos. De esa manera nosotros podemos descubrir a dónde Dios quiere que le sirvamos. Lucas 9:23. Este es bastante conocido y muy clarito. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor Jesús enseñando aquí que seguirlo a Él va a costar. Tomar la cruz cuesta, es pesada, no es algo que podamos soportar solos. Y es por eso que Él quiere ayudarnos a llevar ese peso. Tomar la cruz cuesta, la santidad cuesta, pero implica no solo el esfuerzo de llevarla, sino también el negarse a uno mismo, el decir, mi orgullo me juega en contra, no le hagas caso a tu orgullo,
el hecho de pensar en así soy, ya no tengo arreglo, ¿no? Yo ya me formé así. Esa podría haber sido una linda excusa para mi vida, pero no es así como funciona. En Cristo soy nueva criatura y puedo cambiar. ¿Sabían ustedes que hoy en día hasta los árboles torcidos se enderezan? No sé si en China o en Japón inventaron un sistema que a los árboles, y hablo de árboles, no de ramitas así, ¿no? Árboles grandes, que salen muy torcidos, ellos con una prensa especial los van apretando y el árbol se va enderezando. O sea, el dicho de que árbol que nace torcido ya no va más, porque hasta eso se puede enderezar. Y cuando nosotros escuchamos los dichos, los refranes del mundo, vemos que los refranes son particulares porque quieren enseñarnos cosas de maneras muy particulares, pero vemos que no enseña nada de verdad, porque la del árbol está desmentida. Y el dicho se refiere a que una persona adulta, ya hecha y formada, no puede cambiar. Es mentira, porque primero que el árbol ahora se puede enderezar, y segundo que en Cristo somos nuevas personas. Las cosas viejas pasaron, a partir de aquí todas son hechas nuevas. Hay que cambiar el chip del mundo por el chip del Señor. No somos más ciudadanos de este mundo, ahora somos, los que hemos aceptado al Señor, ciudadanos del cielo, embajadores de Dios en la tierra, representantes. Entonces, negarse a sí mismo y seguir al Señor. Filipenses 1:6 nos dice que el Señor comenzó una obra en nosotros, una buena obra, y Él la va a ir perfeccionando cada día de nuestra vida, cada día. Entonces tenemos ahí el desafío de no somos perfectos, que muchas veces a uno le pueden salir con ese cuento, ¿no? De que vos te haces el perfecto y que intentas, está bien. La sociedad piensa que nos tiramos de perfectos, pero no es lo mismo ser cristianos que ser perfecto. El cristiano que anhela la perfección, o por lo menos yo anhelo ser perfecto, sé que no lo voy a poder ser, sé que no puedo ser perfecto, pero el hecho de anhelar ser perfecto me lleva a que cada día sea un poquito mejor, y de esa manera voy el día de hoy intentar ser mejor que el de ayer. Esa es la idea, ser cada día un poquito mejor por la gracia de Dios, porque Él es el que comenzó la obra en nosotros, y Él es el que nos va a ir guiando a que cada día nosotros seamos mejores. Entonces, tenemos un desafío de buscar vivir una vida en santidad, ser cristianos con todo el concepto bíblico de la palabra, buscar ser realmente cristianos, no como el mundo enseña. Hoy en día para el mundo todos son cristianos, pero bíblicamente el cristiano es una persona que obedece y que imita a Cristo, pequeños Cristos. Entonces el desafío está en que podamos nosotros buscar al Señor y adquirir esa santidad, ser instrumentos de honra para que Él pueda usarnos. Tengamos un tiempo de oración. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos aprender de esto que quizás lo tenemos incluido en nuestro lenguaje, en nuestra mente, Señor, pero nuestras mentes finitas nos traicionan y hacen que nos olvidemos de las cosas, Señor. Por eso, ayúdanos a poder recordar que Tú quieres que seamos cristianos que buscan, que anhelan la santidad, Señor, para vivir conforme a Tu palabra, para servirte, Señor, para hacer luz en este mundo. A donde sea que vayamos, que podamos alumbrar con la luz de Cristo, Señor. Bendice nuestras vidas. Bendice Tu plan en nuestras vidas, Señor. Y guíanos al conocimiento de Tu palabra para así crecer, para amarte más, para honrarte más, Señor, y para glorificarte en todo lo que hagamos, Señor, y en cualquier lugar en el que estemos. Dejamos todo en Tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.